La Biblia, un texto sagrado para millones de personas alrededor del mundo, es una compilación compleja de escritos que han evolucionado a lo largo de miles de años. Esta narrativa explora la intrincada historia de cómo se escribió la Biblia y cómo cambió con el tiempo, destacando las diversas influencias y contextos que moldearon su formación. Los orígenes de la Biblia. La Biblia se divide en dos secciones principales, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, también conocido como la Biblia hebrea, es una colección de textos sagrados para el judaísmo y el cristianismo. Fue escrito a lo largo de varios siglos, comenzando alrededor del año 1200 a.C. y continuando hasta aproximadamente el 165 a.C. Primeros escritos y tradiciones orales. Las partes más antiguas del Antiguo Testamento probablemente fueron compuestas durante la época de los antiguos israelitas. Estos primeros textos se transmitieron inicialmente de manera oral, con historias y leyes que se pasaban de generación en generación. La tradición oral era una parte vital de las culturas antiguas, sirviendo como un medio para preservar la historia, la ley y la religión. El proceso de escribir estas tradiciones orales probablemente comenzó durante el reinado del rey David y Salomón, alrededor del 1000 al 930 AC, cuando los escribas en el reino de Israel comenzaron a documentar la historia y las creencias religiosas de la nación. Este periodo vio la compilación de textos como el Pentateuco o Torá, que incluye los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. La influencia del exilio y el retorno. Un periodo significativo en el desarrollo del Antiguo Testamento fue el exilio babilónico, 586 a 539 AC. Durante este tiempo, muchos judíos fueron exiliados a Babilonia, donde estuvieron expuestos a nuevas ideas culturales y religiosas. Esta experiencia impactó profundamente la teología judía, llevando a la edición y expansión de textos anteriores. El regreso del exilio, bajo el dominio persa, vio un desarrollo adicional de la Biblia hebrea. Los textos fueron revisados y ampliados para incluir narrativas históricas adicionales, escritos proféticos y literatura de sabiduría. Este periodo produjo libros como Isaías, Jeremías y los Salmos, que reflejaron tanto las dificultades del exilio como la esperanza de la restauración. Formación del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, escrito en el primer siglo DC, documenta la vida, enseñanzas e impacto de Jesús de Nazaret y la comunidad cristiana primitiva. Consta de 27 libros, incluidos los 4 evangelios, los Hechos de los Apóstoles, las epístolas, cartas y el libro del Apocalipsis. Los evangelios y los primeros escritos cristianos. Los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son los textos fundamentales del Nuevo Testamento. Fueron escritos entre el 60 y el 100 después de Cristo, cada uno ofreciendo una perspectiva distinta sobre la vida y enseñanzas de Jesús. Marcos, considerado el evangelio más temprano, se centra en el papel de Jesús como el Mesías sufriente, mientras que Mateo y Lucas incorporan enseñanzas y parábolas adicionales. El Evangelio de Juan, escrito posteriormente, presenta una representación más teológica de Jesús. Los Hechos de los Apóstoles, atribuidos al autor de Lucas, narran la historia temprana de la Iglesia cristiana, enfatizando la expansión del cristianismo más allá de las comunidades judías. Las cartas de Pablo y otras epístolas. Las cartas de Pablo, o epístolas paulinas, son algunos de los escritos más tempranos del Nuevo Testamento. Compuestas entre el 50 y el 60 después de Cristo, abordan cuestiones teológicas, orientación ética y problemas comunitarios dentro de las iglesias cristianas primitivas. Los escritos de Pablo, como Romanos, Corintios y Gálatas, jugaron un papel crucial en la configuración de la teología cristiana. Además de las cartas de Pablo, el Nuevo Testamento incluye epístolas de otros apóstoles y líderes de la Iglesia, como Pedro, Santiago y Juan. Estas cartas proporcionaron orientación y aliento a las comunidades cristianas primitivas que enfrentaban persecuciones y desafíos internos. Canonización de la Biblia.
El proceso de canonización, o el reconocimiento oficial de textos como escrituras sagradas, fue gradual y complejo tanto para el Antiguo como para el Nuevo Testamento. El canon de la Biblia hebrea. La canonización de la Biblia hebrea fue un proceso prolongado que concluyó alrededor del siglo II después de Cristo. Los eruditos y líderes religiosos judíos debatieron qué textos debían considerarse autoritativos, solidificando finalmente la estructura de la Biblia hebrea. El canon final incluyó la Torá, los profetas, Nevi'im, y los escritos, Ketubim. El canon del Nuevo Testamento. La canonización del Nuevo Testamento fue igualmente compleja. Las comunidades cristianas primitivas utilizaban una variedad de textos en su adoración y enseñanza. Sin embargo, para el siglo IV después de Cristo, los líderes de la Iglesia buscaron estandarizar la escritura cristiana para contrarrestar enseñanzas heréticas y unificar la fe. En el año 367 después de Cristo, Atanasio, el obispo de Alejandría, enumeró los 27 libros del Nuevo Testamento en su Carta de Pascua, que se alinea estrechamente con el Nuevo Testamento moderno. El Concilio de Cartago en 397 después de Cristo afirmó este canon, solidificando su estatus en la ortodoxia cristiana. Traducción y difusión. La traducción y difusión de la Biblia desempeñaron un papel fundamental en su evolución e impacto en la sociedad. La Biblia fue traducida a varios idiomas, haciéndola accesible a diversas culturas y poblaciones. La Septuaginta y las primeras traducciones. Una de las primeras traducciones significativas de la Biblia hebrea fue la Septuaginta, una versión griega producida entre los siglos III y antes de Cristo. La Septuaginta fue ampliamente utilizada en la diáspora judía helenística y por los primeros cristianos que hablaban griego. Con la expansión del cristianismo, aumentó la necesidad de traducciones. La Vulgata latina, traducida por Jerónimo a finales del siglo IV después de Cristo, se convirtió en la versión dominante de la Biblia en el cristianismo occidental durante siglos. La Reforma y las Biblias en lenguas vernáculas. La Reforma protestante en el siglo XVI fue un punto de inflexión para la traducción y difusión de la Biblia. Reformadores como Martín Lutero enfatizaron la importancia de leer la Biblia en el idioma nativo, desafiando la autoridad y las prácticas de la Iglesia Católica Romana. La traducción alemana de la Biblia por Lutero, 1522 a 1534, inspiró otras traducciones vernaculars, incluida la versión King James en inglés 1611, que se convirtió en una de las traducciones más influyentes en el mundo de habla inglesa. Cambios y variaciones a lo largo del tiempo. A lo largo de su historia, la Biblia ha experimentado cambios y variaciones en contenido, interpretación y énfasis. Variantes textuales y descubrimientos de manuscritos. El descubrimiento de manuscritos antiguos, como los rollos del Mar Muerto, 1947 a 1956, ha arrojado luz sobre las variaciones textuales dentro de los textos bíblicos. Estos rollos, que datan del siglo III a.C. al siglo I después de Cristo, incluyen copias de textos de la Biblia hebrea que exhiben diferencias con el texto masorético, la versión autoritativa de la Biblia hebrea utilizada hoy en día. La crítica textual, una disciplina académica, busca reconstruir la versión más precisa de los textos bíblicos examinando estas variantes. Este trabajo continúa refinando nuestra comprensión del lenguaje original y el significado de la Biblia. Cambios interpretativos y desarrollos teológicos. La interpretación de la Biblia ha evolucionado a lo largo del tiempo, influenciada por contextos culturales, históricos y teológicos. Diferentes denominaciones cristianas y tradiciones judías han desarrollado interpretaciones y énfasis únicos, llevando a una rica diversidad de comprensiones bíblicas. Los desarrollos teológicos, como el surgimiento de la teología de la liberación y la teología feminista, han ofrecido nuevas perspectivas sobre los textos bíblicos, enfatizando temas de justicia, igualdad y liberación. La Biblia en el mundo moderno. Hoy en día, la Biblia sigue siendo un texto central para miles de millones de personas en todo el mundo. Su traducción continúa, con esfuerzos para hacerla accesible en cada idioma.
La tecnología moderna, como las plataformas digitales y las aplicaciones, ha ampliado aún más el alcance y la accesibilidad de la Biblia. El papel de la Biblia en la sociedad contemporánea. La Biblia sigue influyendo en la literatura, el arte, la música y la ética, moldeando valores culturales y morales en todo el mundo. Es una fuente de inspiración, consuelo y guía para individuos y comunidades, abordando preguntas atemporales sobre la fe, la moralidad y la experiencia humana. En conclusión, el viaje de la Biblia desde antiguas tradiciones orales hasta un canon escrito refleja su significado duradero y adaptabilidad. A través de traducciones, interpretaciones y desarrollos teológicos, la Biblia ha evolucionado para satisfacer las necesidades de diversas culturas y comunidades. Su impacto en la historia y la cultura humana es profundo, ofreciendo perspectivas sobre las complejidades de la fe y la búsqueda de significado en un mundo cambiante.